Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast Las Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Kasia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas y no sabes por dónde empezar, te invitamos a que te suscribas a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Además, ya sabéis que si os suscribís, recibís automáticamente y de regalo vuestro panel para poneros en orden y tener claridad con vuestras finanzas. Se llama Cara a cara con tus finanzas y prometemos que es súper útil. Y bueno, como ya podéis ver en esta nueva entrega de Entre Lobas, tenemos con nosotras a una invitada que nos va a abrir la puerta a un mundo que creo que nos puede sonar a todas muy lejano, pero que en realidad vais a ver que va a ser una oportunidad de inversión, pues como mínimo muy interesante, siempre que sepamos cómo movernos. Os presentamos a María Gracia, ella es experta en inversión en arte, formada en Bellas Artes y también en organización empresarial, o sea que tiene esta combinación perfecta de creatividad y de números, y ella compra y vende arte en subastas, asesora a inversores y también invierte. Nos contará luego pues cómo lo hace. Y ella nos va a explicar cómo podemos ver el arte no solo como una pasión para disfrutar, sino también como un activo financiero. Así que bueno, antes de nada, muchísimas gracias María por compartir tu tiempo y bienvenida a Lobas de Wall Street. Gracias por invitarme, Lucía. Kasia, un placer. Sí, muchas gracias María. La verdad es un placer tenerte aquí, sobre todo hablando de una inversión que a priori pues nos suena a todos como inaccesible, pero ya vamos a ver si lo es de verdad tan inaccesible o no. Entonces, si te parece bien, María, vamos a ir directamente al grano y vamos a comenzar preguntándote simplemente cómo empieza tu relación con el arte. Si esto fue tu vocación desde el principio o esto se iba transformando a lo largo de tu tiempo en un negocio. Bueno, yo creo que mi relación empieza desde una vocación muy temprana. De hecho, iba a clases de pintura cuando era pequeña y estaba vinculada un poco a la curiosidad y a una forma tal vez de entender el mundo. Yo creo que luego con el tiempo esa vocación también se profesionaliza al comprender que el arte no es solo creación, sino que es un ecosistema que necesita una mezcla entre estructura, talento y estrategia. Y más que convertirse en negocio, diría que para mí evoluciona hacia una actividad profesional con un impacto dentro del sector. Porque aparte de todo lo que hablaremos hoy de inversión, hace 2 años que monté Artepreneur, que es una empresa que ayudamos a la captación de talento, y es muy importante para nosotros la vocación de los profesionales del sector. Qué guay. ¿Y en qué momento pasas de esa vocación tuya temprana a hacer ese clic, ¿no? Porque al final decides estudiar, decides formarte. Yo creo que no es un camino típico, ¿no? De una persona que estudie Bellas Artes. Esto que comentas que entendiste que no era solo creación, ¿en qué momento pasó o cómo decidiste dar este paso? Bueno, el cambio yo creo que sucede al entender que el arte también responde a unas dinámicas de mercado. La palabra mercado, que yo no la conocía, ¿no? En los inicios, cuando estudié de hecho Bellas Artes, como mencionas, se hablaba mucho de producir las obras de arte, de la creación artística, pero justo pues donde yo estudié en la facultad nos faltaban esas nociones de la comercialización, la validación institucional, qué es la oferta y qué es la demanda dentro del mundo del arte también. Y ahí creo que es donde empiezo a verlo como que eso puede ser activo, aunque no lo reconozco como con esa palabra, sino que para mí también encaja como no una inversión especulativa inmediata, sino que es algo que requiere de un conocimiento, un análisis y una visión en muchos casos a largo plazo, ¿no? Como muy, muy lejana, que igual en otros sectores pues es de otra, bueno, me consta que a veces hay como una inversión mucho más cercana o inmediata y no sucede tanto dentro del mundo del arte. Qué guay. Qué guay lo que comentas. Es verdad que cuando esta disciplina, el arte, es verdad que lo que comentas que la demanda, la oferta, estos son más económicas y no se suele mezclar, ¿no? Esta parte con la parte del arte. Pero bueno, durante el podcast ya irás contando muchos detalles sobre esto. Pero así como estamos comenzando, estamos al principio del podcast y yo creo que
todo el mundo está un poco curioso y preguntarte, ¿tú recuerdas tu primera compra de arte como inversora? En primer lugar, o sea, yo creo que para mí, lo vemos más adelante, supongo, ¿no? Dentro de lo que al final vosotras también tengáis vuestra curiosidad, pero yo la primera vez que compro algo no lo compro pensando en una inversión. Yo la primera vez que compro algo fue cuando tuve pues uno de mis primeros trabajos y entonces pienso pues en los primeros, de hecho, en origen compro otras cosas materiales porque era más joven, pues un collar, una pulsera, un Wallman, ¿no? En otros periodos también. Pero cuando yo ya decido ya como con un salario, una cosa un poco más establecida, compro una obra de un artista de Zaragoza, que yo soy de ahí, porque me gustaba el artista y porque quería apoyar al artista. Había varias obras en la exposición y lo compré porque me gustaba. No pensé en que eso fuera a tener ningún valor especulativo ni fuera a tener una inversión y de hecho probablemente a día de hoy esa es una obra que no ha tenido un crecimiento a lo largo del tiempo, porque luego lo podemos ver más adelante, el artista igual tampoco ha seguido creciendo dentro del sector, pero para mí una de las cosas más importantes que quería también decir hoy es que cuando uno compra, a menos que sea una mera especulación y tenga garantías, le tiene que gustar lo que compra, porque al final es algo con lo que muchas veces se convive en casa, compartes pues con tus compañeros, ¿no? Con amigos, con familiares, porque has comprado esa obra. Entonces tiene que haber también una pasión. Por lo tanto, no recuerdo, ¿no? Que haber comprado como la primera compra que fuera como inversora. Sí que puedo recordar la primera vez que compré directamente pensando en invertir. O sea, Ujú. la primera vez que igual hice una compra con esa idea de a ver cuánto sube esto en el mercado y a ver cuándo lo puedo revender, ¿no? Donde tomé esa decisión, donde construir un propio criterio y que marcase también un aprendizaje, porque esa vez que lo hice, pues no salió como yo esperaba en origen, ¿no? Entonces, al final, las inversiones, creo que en muchos sectores, a veces te sorprenden positivamente y otras veces te sorprenden también negativamente. Y una curiosidad, ya que hablamos de esto, ¿estas obras de las que hablas, justo estas dos, las sigues teniendo o las has vendido o cómo resultó con estas obras? La primera que compré la tengo todavía, de hecho la tengo todavía colgada en casa de mis padres porque la compré cuando vivía todavía, bueno, medio vivía allí. La obra que compré, la primera por invertir para vender, la vendí. Ujú. La compré para venderla, ese era como el mero interés y es Ya. verdad que no la vendí por el precio que esperaba, pero bueno, no la había comprado para disfrutarla, entonces Mm. creía que su vida más lógica era la reventa. Vale, vale. Qué curioso yo, o sea, ahora cuando te estaba escuchando, yo pensando, por ejemplo, en lo que solemos hablar aquí, que es pues, sobre todo de inversión en bolsa, ¿no? En acciones, y que ahí es justo el contrario del planteamiento, ¿no? Que mucha gente sí que invierte por emoción, ¿no? De, pues me gusta esta empresa, o invierto en empresas que me gusten porque son guays, etcétera. Y el planteamiento debería ser opuesto de, ¿sabes? Sepárate, no te tiene que gustar tu inversión. Y sin embargo, aquí sí que tenemos ese componente de debería gustarte porque lo que tú dices, que lo vas a estar viendo, ¿no? Tú con una acción no convives, lo tienes ahí en un apunte, Hmm. pero, pero bueno, o sea, me ha hecho gracia, la verdad. Sí, lo que dicen, no te enamores de una acción, ¿a que sí? Exacto, justo, justo, justo. Y bueno, ya que hablas aparte, bueno, justo nos dices que tus primeras compras, sobre todo la primera, que todavía incluso pues estabas en una etapa, pues que incluso vivías así medio con tus padres. Yo te iba a preguntar que yo creo que, a lo mejor también por las películas, así como en la inversión en bolsa tenemos esa imagen de pues magnates, de traje, etcétera, yo creo que en la inversión en el arte también tenemos esa imagen de pues grandes inversores, unas subastas así de lujo, ¿no? De miles de millones de dólares y de Hmm. joyas o de supercuadros así. ¿Es tan elitista como parece eh, el acceso a este mercado? ¿O podemos cualquier persona entrar, ¿no? Como hiciste tú, a lo mejor en una etapa que tampoco entiendo que
pues no tenías una super herencia ni nada, sino que, bueno, te pudiste permitir. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar es una percepción cada vez menos real. Cada vez hay mucho más acceso. De hecho, justo la semana pasada hablábamos con una persona de una casa de subastas en una mesa redonda y el tema de la pandemia ayudó mucho a la transparencia del sector porque antiguamente los precios no estaban públicos y con todo el tema de la digitalización muchas empresas se vieron obligadas a poner los precios en sus páginas web o en sus Instagram o en sus perfiles. Hoy hay mucho más acceso, más información, más formatos y el arte para mí no es de grandes presupuestos. Sin duda, alguien que tiene un capital de 4, 5, 6 millones puede comprar cosas que igual alguien que tiene 1.000 euros no lo puede comprar, pero creo que sí que es cuestión de educación y de un acercamiento progresivo, ¿no? Cualquier persona puede empezar a entender o incluso a adquirir obra. Podemos empezar por ilustraciones tal vez que por 200, 300, 400 euros puedan ser obras de arte o incluso con artistas emergentes. Yo he tenido obras de artistas que no llegaban a 600 euros. Entonces, al final vamos a cualquier tienda de decoración y podemos encontrar materiales que son fotocopias reproducidas hasta la saciedad que valen más que eso, ¿no? Por el tipo del marco. O sea que yo creo que es una percepción cada vez menos real. Qué bien. Qué bien, porque claro, una persona que, pues, la primera vez, digamos, se topa con esta idea que a lo mejor podría interesarle invertir en arte, seguramente te preguntaría, bueno, pues, ¿cómo empiezo? ¿A dónde voy? ¿Dónde voy a buscar yo? Mencionaste subastas, pero hay otros sitios. ¿Dónde podemos ir? Explícanos Bueno, un poquito eso. principalmente las galerías de arte, que están siempre abiertas, en primer lugar también son gratuitas, ¿no? Son empresas privadas, pero que no hay que pagar ticket por entrar. Son las que es esa vía de acceso en primer lugar, ¿no? También muchas veces hay ferias de arte. En España Arco, por ejemplo, es la feria más conocida que se realiza en IFEMA todos los años, donde hay mucha oferta, ¿no? Mucho artista donde poder descubrir y luego seguir a lo largo del año. Las galerías hacen una labor muy importante a través de sus newsletters, a través de las exposiciones que hacen y eso nos ayuda como a estar al día, ¿no? Cuando un artista gana un premio. Ahora, por ejemplo, yo el viernes viajo a Venecia, que es la Bienal de Venecia, y es un evento como pues de lo más importante del sector, que se realiza cada 2 años. Entonces yo creo que al final el estar puesto al día también en las noticias ayuda muchísimo. Vale. O sea que diríamos que cualquier persona que se plantee empezar a invertir en arte o que quiera sumergirse, el primer paso serían las galerías, ¿no? Para Mm. informarse, para empaparse. Y luego bueno, comentamos antes, salió el tema de las subastas, ¿no? Bueno, lo comenté yo de Sí, películas y tal, pero ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cómo nos lo pintan o qué tipo de objetos se subastan? ¿Cómo podemos nosotros participar? las Eh, subastas reflejan los precios de mercado a tiempo real online, hay un precio de salida, hay una horquilla aproximada y luego dentro de las subastas aparte tienen venta privada, ¿no? Que ofrece oportunidades más discretas. Sí que es verdad que para la venta privada hace falta ya estar un poco dentro del sector para que te puedan ofrecer según qué tipo de obra, pero cada canal depende del perfil del inversor, ¿no? Porque las galerías permiten entrar tal vez en artistas más emergentes y las subastas ya son artistas establecidos en el mercado. Algunos de ellos pueden estar fallecidos, algunos no. ¿Qué es lo que se vende principalmente? Pintura, escultura, luego hay muchas otras más técnicas. La fotografía es un medio que ha usado muchas personas para empezar a coleccionar, porque al no ser obra única, pues es un múltiple, ¿no? Hay más copias, por lo tanto el precio en ciertas tiradas suele ser menor. Y luego, pues también sin duda que forma parte un poco de la cultura y el arte dentro de una subasta, objetos de diseño, desde mobiliario o otros activos de lujo, como puede ser relojes, joyas, bolsos. Ha habido muchas colaboraciones del mundo del fashion con artistas que han hecho una línea, pues Yayoi Kusama, por ejemplo, que es una artista muy famosa, ha hecho varias colaboraciones con Louis Vuitton a lo largo de los años. El concepto de coleccionable como tal se ha ampliado muchísimo en los últimos años. Cada vez más gente, ¿no? Incluso sneakers, por ejemplo, ¿no? Colaboraciones de artistas con deportivas. Bueno, Tiffany's también tiene, la marca de joyería también tiene colaboraciones con artistas.
Cada vez existe más también esa fusión. O sea, y Qué entiendo que sobre interesante. todo son cosas más limitadas, ¿no? Claro, para Sí, subastar. Claro. Pero claro, las subastas son interesantísimas porque ahí pueden surgirnos oportunidades de inversión, ¿no? Porque sí. claro, la gente pues va a subastas, los que tienen estos objetos, pues porque necesitan liquidez. Entonces, claro, para quien quiera adquirir un objeto, pues claro, puede encontrar gangas, ¿no? Cuéntanos un Sí, poquito. bueno, en algunos casos sí, puede haber obras que salgan al mercado en momentos concretos porque exista una necesidad del vendedor, pero es verdad que las casas de subastas trabajan muchísimo y no suele ser automático. O sea, hacen un análisis de si es el momento de sacarlo ahora, si no es el momento y esperamos a la subasta de invierno, si hay que hacerlo por venta privada para que la obra no se vea mucho, ¿no? Dentro del mercado. Hablábamos recientemente con la directora de Bonhams, que es una casa de subastas que está aquí en España, es internacional, y ella mencionaba una obra de arte quemada. La palabra quemada no quiere decir que se haya quemado de deterioro, sino que es cuando una obra de arte te la envían la gente por WhatsApp, por bastantes vías, y entonces tú ya dices, uy, ya lo he visto esto muchas veces, ¿no? Y el apetecer, ¿no? Esa necesidad de limitación desaparece. Entonces, mucho propietario de obra de arte siempre es muy cauteloso para evitar que su obra sea quemada, porque sobre todo estamos hablando de artistas ya más reconocidos, en muchos casos artistas ya fallecidos, ¿no? Que tienen obras en el mercado y que pueden dejar de ser queridas por las personas, porque al final nadie quiere algo que ya ha sido ofrecido a muchas otras personas, ¿no? Entonces, sí que existe toda esa parte, ¿no? De que algunas veces sí que la necesidad de liquidez sí que genera oportunidades. Vale, vale, pero qué Súper interesante, claro. interesante. Sí, porque claro, se mezclan temas que son mucho o sea, obviamente como de mercado y de oferta-demanda, pero también de marketing, porque es lo que dices tú, si se pierde ese deseo o esa sensación de exclusividad, ¿no? De, buf, es que esto como que nadie lo quiere, porque si ya ha rotado tanto, es como, pf, qué pereza, ¿no? Y qué curioso, o sea, no lo había pensado. Antes comentabas también como otros factores, ¿no? De cara a la valoración de las obras, bueno, la exclusividad nos queda clarísimo, ¿no? Que sea algo único, algo especial, Hmm. eh, y que haya poco o escaso. Pero, y decías, bueno, lo decías respecto a las fotografías, ¿no? Que era múltiple, entonces bueno, que eso también podía afectar. Y sí que hiciste un comentario sobre artista fallecido, ¿no? O artista vivo. Sí, ¿Nos puedes contar también más cómo influye a la hora de, o que ya intuimos cómo va, pero cómo puede influir a la hora de que se revalorice una obra o cómo funciona esto? claro, un artista fallecido deja una producción que es finita, ¿no? Lo que quiere decir que hay escasez. Y un artista vivo sigue generando obra, sigue produciendo, por lo que añade esas variables, ¿no? Diríamos. En cuanto a la diferencia entre piezas únicas y ediciones, que no tiene solo por qué ser fotografía, porque también puede ser grabado, ¿no? Hay muchas técnicas de grabado, serigrafías, etcétera. Eh, claro, la clave es la exclusividad. Lo que se vende dentro del sector es la exclusividad. Entonces, cuanto menor oferta hay, mayor demanda, ¿no? Pues impulsa ese valor de alguna manera. Y los factores que ayudan, ¿no? De alguna manera a que suba o baje el precio de esas obras, pues tiene que ver mucho también la reputación del artista, de dónde viene esa obra, ¿no? Porque al final nosotros, aunque compremos a una casa de subastas o a una galería, normalmente las galerías tienen las obras directamente de los artistas, pero la casa de subastas en el catálogo, ellos te dicen si viene de una colección particular, si viene de una fundación. O sea, puedes llegar a saber el origen, en ciertos casos, de dónde viene y dónde ha estado esa obra antes, ¿no? Entonces, también la procedencia es muy importante para evitar falsificaciones. El mercado se parece a muchos otros mercados, por lo cual también hay tendencias, ¿no? En este momento se lleva más esto, en este momento compra más la gente cerámica, compra más la gente pintura, artista asiático, artista tal, o sea, sí que hay mucha tendencia y luego también el contexto económico, ¿no? En momentos de mayor preocupación, pues las personas compran menos, aunque el arte siempre ha sido y se sigue denominando un valor refugio.
Esto es súper interesante también porque cuando lo explicas ahora, cuando lo has explicado, el concepto de la escasez y otros factores que hacen creer, digamos, que una obra puede subir de precio. Pero yo te quería preguntar, cuando tú escoges una obra, por ejemplo, Mm. para invertir, ¿cómo tú decides si el potencial que tiene, aparte de estos factores que has comentado, cómo decides que es un potencial suficiente para tú comprar o no? Porque si yo lo asimilo, por ejemplo, a las acciones, que hablamos mucho con Lucía y con otros invitados de acciones, Sí. pues compramos una acción y pensamos, bueno, debería subir a tanto precio. En el mundo del arte, también se opera con estos criterios. También si compro por tanto, pienso que va a subir a tanto o en tanto tiempo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál criterio escoges tú para invertir o no? Aparte de los En que ya pri- has comentado. sí, digamos que por dar unas pinceladas, la trayectoria del artista, de dónde viene, cuáles son las galerías con las que trabaja. Para mí, la galería siempre ha sido y sigue siendo el validador, ¿vale? O sea, hay muchos artistas. No, yo trabajo sin galería. Bueno, dentro del mercado como tal, la galería valida. La galería es la que te ayuda, ¿no? Y contribuye luego a esa presencia institucional. Y eso es Mm. lo que da consistencia de precios, porque la galería también ayuda a determinar los precios del mercado. Entonces, para mí no hay una fórmula exacta o una receta que siga, pero combino mucho el analizar online, en buscar precios y con una visión muy a medio largo plazo, ¿no? Dentro de los criterios que utilizo, también pregunto mucho a personas que trabajan dentro del sector, porque no hay como una reticencia a compartir, ¿no? O sea, sí que puede haber reticencia de pues igual si hay una obra que sale en subasta mañana no te lo cuento porque yo voy a pujar y tenga miedo de que tú también vayas a pujar por esa, ¿no? Si es un poco un caramelito, pero sí que se comparte mucha información, ¿no? Y las personas que compran a un artista, además lo que intentan es que otras personas compren a ese artista, para que cuantas Mm, más personas compren, ¿no? Al final, pues haya más personas dentro del mercado. En primer lugar, que tengan obra del artista, pero que luego el artista también pueda seguir viviendo de su trabajo, porque al final lo que nosotros hacemos comprando arte es que el artista pueda seguir viviendo de eso y no tenga que mañana ponerse a hacer otro trabajo en el lateral, digamos, para poder sobrevivir, ¿no? Que eso es lo que les pasa a algunos artistas que dejan de ser artistas, porque al final no venden lo suficiente y necesitan costearse su nivel de vida. Yo aquí quería hacer una pregunta así muy, justo lo que comentas, ¿no? De la figura del artista, ¿no? Porque me da la sensación de que depende mucho, bueno, obviamente sí, la galería le valida, etcétera, pero para él llegar a esa validación de la galería, entiendo que pues tiene que, bueno, que convencerles, ¿no? Que crearse una marca. Hmm. Yo sé que desde Artepreneur también asesoráis artistas. ¿Hasta qué punto puede influir la fama? Es decir, no solo la reputación a nivel Ujú. artístico, sino que sean pues, más famoso o así un punto, no lo sé, te pregunto porque no tengo ni idea. Si es pues, una celebrity o si hay personas que incluso se hacen un personaje para seguir teniendo notoriedad, ¿eso existe? ¿O cómo asesorarías a un artista? ¿O qué es lo que tienen que tener en cuenta para decir, vale, quiero permanecer y Mm. construir una carrera? Porque Nosotros principalmente, o sea, lo que es desde Artepernet, trabajamos con los artistas para ayudarles con empleados, para sus estudios, etcétera, y sí que ya la parte de carrera no la hacemos menos porque, o sea, ya no la hacemos porque no teníamos capacidad. A ver, es un poco como todo. Britney Spears pinta, el hijo de Madonna también, ah, pero vale. Pedro Almodóvar también. Pero al final, bueno, Pedro justo hace unas fotografías junto con otro artista, pero al final esos profesionales han llegado a la fama por otras vías, Sí. ¿no? Mundo del cine, mundo de la música. Entonces, sí que es verdad que hay personas que compran porque es hijo de o porque viene de tal familia, pues al final eso es mundo de lo que siempre yo digo, pues networking, ¿no? Y sin duda, pues donde nazcas también te va a determinar muchas veces quién van a ser tus contactos, ¿no? O dónde vayas a poder llegar con eso. Sí que es verdad que dentro de lo que es mercado de arte como tal, la marca o el artista se constituye mucho con qué tipos de galerías acaba trabajando. Las galerías buscan Mm, mucho
en los premios, en visitar estudios de artista directamente, Vale. y en esas visitas pues luego hacen sus decisiones y sus propias inversiones, ¿no? Como porque al final una galería invierte su tiempo, su dinero, su equipo. Entonces, de alguna manera, no hay galerías que siguen tendencia, pero con no suficiente análisis. Entonces, es muy difícil seguir las tendencias todas, las que van pasando. Y luego hay otras galerías que son las más estables dentro del mercado, ¿no? Que al final no se mueven por tendencias, sino es más el gusto que ellos tienen y los artistas en los que ellos creen. Y entonces, claro, evitan igual quizá riesgos reales, ¿no? Que pueda suceder, pues al final, como todas estas modas pasajeras. Sí. Qué guay, esto es súper interesante, pero si te parece, María, yo tengo una pregunta así muy, que es muy directa, porque seguro que todos ya empiezan a pensarlo. Con esto, ¿cuánto dinero se puede ganar? O sea, ¿esto da dinero de verdad? ¿Y cuánto? ¿Cuánto es la rentabilidad? Así, si lo haces bien y si lo haces mal, también. Bueno, creo que en otros sectores también es complicado, ¿no? A veces determinar un porcentaje exacto, ¿no? ¿Da dinero o no? Puede darlo, pero no es inmediato ni es un líquido. O sea, funciona siempre mucho mejor con una inversión a largo plazo. Plantearlo como que sea una garantía muy rápida puede generar errores. Para que dé dinero, ¿qué es lo que hay que saber? Cuándo vender, que entiendo que también sucede en otros mercados, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si decido cuándo vender y tardo mucho y se pasa esa tendencia, pues igual ya he perdido la oportunidad, como pasa en otros sectores. Nos sucedió entre el año 2022-2020, del 21 al 22, y luego la franja 23-24, que hubo un artista que yo comercializaba su obra en 7.000, 12.000 euros. De repente en 2 años había mucha demanda porque había escasez. La producción no era finita porque el artista estaba vivo, pero tardaba en producir, ¿no? Entonces había muy pocas obras a la venta, etcétera. Y las obras de 7, 12.000 euros pasaron de repente en 2 años a estar entre 60, 70.000 euros Qué en locura. menos de 30 y pico meses. Y luego de repente, a los otra vez 24 o 26 meses, nadie las quería. Porque habían salido tantas a subasta, la gente, todo el mundo de repente quería los 70 y pico mil. Y claro, cuando ya no hay escasez, ¿no? Cuando lo que nos pasa es que ya no hay exclusividad porque hay muchas obras a la disposición, se quitan esas ganas, ¿no? O sea, se pierde esa exclusividad. Entonces, bueno, pues yo tuve suerte de que quería haber comprado con 6, me arrepentí de no haber comprado cuando estaba en 70, porque lo podía haber comprado por 6, pero luego cuando todo el mundo intentaba vender por 2.000, 3.000 y ni lo conseguía, pues pensé, bueno, pues no me ha dado dinero, pero tampoco me lo ha quitado, ¿no? Como le ha pasado. Y hubiera sido arriesgado saber cuándo, ¿no? Saber en el momento exacto. De hecho, yo utilizo mucho ArtPrice y otras plataformas como son Artnet, por ejemplo, o Artsy, que muestran que el arte se puede diversificar siempre y cuando nos queda un riesgo, ¿no? Pero hay mucha información de precios de subastas anteriores, de precios de ventas anteriores. Entonces, te puedes dar como una imagen de horquillas en las cuales si te ofrecen algo que está fuera de esa horquilla, pues te tienes que explicar el motivo, ¿no? Por ejemplo, pues de Miró hay horquillas muy distintas, o de Goya o de Picasso, porque hay desde múltiples hasta obra única. Entonces podemos estar hablando desde 1.200 euros hasta, no sé, 120 millones. Pero claro, la diferencia es la exclusividad. Entonces depende un poco, yo creo, del enfoque, ¿no? También de quien vaya a comprar. Claro. Y, por ejemplo, bueno, nos contabas este ejemplo que no llegó a ser una inversión porque no llegaste a entrar, pero ¿nos puedes contar alguna que sí que te saliese muy bien, que sí que calculases bueno, si nos puedes contar lo que quieras contarnos de cómo fue? Y también alguna que no repetirías si es que ha habido alguna que, bueno, pues o no salió bien o te arrepentiste,
o tardaste Mm. mucho o lo que sea, para ver varios ejemplos. Sí, en primer lugar, una vez que salió bien, fue una transacción con un artista muy joven. A mí me gusta bastante apoyar a los artistas emergentes. Creo que también, bueno, hay como un eslogan, ahora no recuerdo, no exactamente, pero bueno, es como apoyar el arte vivo, ¿no? Al final, si yo compro un Picasso, no estoy apoyando la carrera de Picasso. Le va a llegar los derechos que llegan, dependiendo cómo pueda ser, ¿no? Pero al final lo que me gusta mucho es contribuir al sector. Entonces sí que sucedió en una ocasión que al trabajar yo directamente con una galería, pues también tienes acceso, ¿no? Al entablar una amistad, ¿no? Pues al final también te pasan PDFs con anterioridad, que si igual vas buscando en la red. Entonces pude adquirir una obra en primer lugar en plazos, que eso es algo que existe, la posibilidad de plazos sin intereses. Lo ofrecen muchísimas galerías de arte, la mayor parte a día de hoy, en la cual el único interés que existe, si lo queremos llamar interés, es que la obra te la entregan en tu último pago. Pero tú no tienes ningún tipo de interés, el precio se mantiene desde el inicio, las obras de arte tienen pues, sus impuestos en la factura, etcétera, pero tú lo puedes pagar. Entonces, ahí me dieron la facilidad de pagarlo en 4 meses porque me parecía que para un único pago era una cantidad alta y al cuarto mes, cuando hice la transferencia e entregué el justificante bancario, pues me hicieron la entrega de la obra de arte. Y luego pues tuve la posibilidad de que una persona quería una obra de ese artista, había escasez en el mercado y me ofrecieron comprar la obra. Entonces lo que hice fue una venta entre particulares, ¿no? Que se puede denominar, para tampoco sacar esa obra al mercado, para evitar que se quemara o que alguien viera que yo la estaba vendiendo, ¿no? Hacer esa venta privada. Eso salió bien, pues porque al final yo había pagado un coste, no había ese tipo de obra del artista en el mercado y yo la vendí por un precio superior. No estamos hablando de 7.000, 70.000, ¿vale? Pero yo creo que aproximadamente estaríamos hablando de un 25-30% más de lo que yo había comprado en un margen de un año, año y medio, Bueno, ¿vale? muy bien. De la obra. Y luego, como una inversión que pudiera salir mal, pues compré una obra junto con un amigo para intentar, pues no nos gustaba mucho la obra físicamente, entonces al final lo compramos más con un carácter quizá especulatorio porque creíamos que había escasez en ese momento, la compramos por una cantidad y luego pues no encontrábamos nadie que nos la pudiera comprar, íbamos preguntando a privados, sobre todo para eso, para lo que es muy importante para mí es no dañar nunca al artista, ¿no? Entonces, si tú pones en subasta una obra y la obra queda desierta, dañas la carrera del artista. Entonces, nosotros intentamos contactar a coleccionistas privados y al final la obra tuvo que ir a subasta porque no teníamos miedo de que se pasara ese momento de pico, ¿no? Ese momento adecuado de vender y pues tuvimos una pérdida como yo creo que llegó a un 10% de lo que nosotros habíamos pagado en su momento. Creímos que era mejor perder 10 que igual perder todo, ¿no? Entonces, creo que no fue el momento adecuado de vender, que teníamos que haber vendido antes, pero se nos había escapado el momento ese del antes, ¿no? Entonces fue como mejor venderlo ya y perder una parte que igual esperar y perder un 80 o un 90% o un 100% que nadie nos lo quisiera adquirir. Yo creo que eso es uno de los riesgos reales que se pueden tener, ¿no? Directamente. No, justo te iba a preguntar, hablando de esto, de esta inversión que no te salió tal como tú esperabas, porque claro, en todas las inversiones en la bolsa y en otros sectores también, no se puede obviar hablar de los riesgos que hay, que se vinculan siempre con una inversión en concreto. En el mundo del arte, ¿qué riesgos podrías tú enumerarnos para que siempre los tengamos en cuenta si queremos aproximarnos a este mercado? Yo creo que el número uno es falsificación. O sea, si se va a comprar algo, sobre todo de un artista fallecido o también cuando pasamos unas cantidades económicas, pero ni aún así, quiero decir, el tener lo que se denomina un certificado de autenticidad,
que venga de una fuente fiable, una galería, una casa de subastas. Eso es primordial. Eso te evita cualquier riesgo, ¿no? Porque al final, si no soy conocedor del sector, probablemente te pueden querer vender un Giacometti que sea falso, un Picasso, un Dalí, lo que sea, ¿no? Entonces, en algún momento, falsificación para mí lo primero, un riesgo es las modas, ¿no? Como decía antes, las tendencias. Entonces, que evitar. Y luego otro riesgo también para mí sería el entender que la compra no es solo la obra, que la compra también tiene seguros, si no lo puedes tener en casa hay que pagar un almacenamiento, que tiene también características de conservación, prevención de la temperatura. O sea que eso también es un riesgo porque con el paso del tiempo, pues a mí me sucedió que era de un cliente, no era mío, pero un cuadro original de un Van Gogh, pues resulta que la obra de arte al marco que era de madera le había salido carcoma. Y entonces, pues tuvieron suerte que lo revisó un restaurador con tiempo y no había llegado al lienzo, entonces lo primero que hicieron fue limpiar, ¿no? Y que no hubiera ningún tipo pues, de la carcoma en todo el envoltorio ni nada, pero si no lo hubieran abierto probablemente hubieran perdido un Van Gogh. Eran unas flores de esa línea un poco del tema de los girasoles, pero claro, era una obra de, no recuerdo cuánto, pero era una obra de gran valor. Entonces eso es un riesgo muy alto, ¿no? También el no tener las condiciones de conservación adecuadas. Y otra pregunta, María, porque nos repetiste varias veces que considerabas que era preferible tener la mente abierta a largo plazo de cara a recuperar la inversión, sobre todo viéndolo como inversión, ¿no? Pero me llama la atención que los ejemplos que nos has puesto sí que hablas como de ciclos como de 1 año, 2 años. ¿Existen, según el tipo de autor, otros ciclos, a lo mejor de 5 años? ¿O cuando te refieres a largo plazo, te refieres a todavía más? ¿O o sea, qué horizontes temporales trabajaríamos? Sí, a ver, yo creo que menos de 1 año, año y medio es casi imposible. Al final es muy difícil como decir el horizonte exacto, pero yo no puedo comprar algo y para intentar venderlo mañana es muy complicado, ni el mes que viene. Sobre valores seguros, que serían, entre paréntesis, esos artistas ya consolidados, ¿no? De los que estamos hablando, que ya hay escasez porque no hay mayor producción. El valor es bastante estable, quiero decir que entre 2 años y 6 probablemente se va a mantener, ¿vale? Pero sí que es verdad que en artistas más jóvenes, o ahora, por ejemplo, el artista que en la Bienal de Venecia representa a España, pues el valor, su galería, lo ha subido, porque la Bienal de Venecia es la Bienal, una de las más importantes del mundo del arte, valida al artista, está diciéndote, oye, este es uno de los artistas más importantes, entonces eso sube el precio. Entonces hay que estar muy atentos de ver también cuáles son los hitos a lo largo de la carrera de los artistas que son los que les van a hacer subir o bajar. Cuando un artista también ficha con una galería mejor, pues cuando la galería es más importante, los precios automáticamente suben a ese artista. Entonces los horizontes temporales dependen siempre de los pasos que el artista va haciendo. Si vemos que el artista va haciendo pasos hacia atrás, de repente, no, yo ya no quiero trabajar con galerías, no, la galería con la que trabajaba ha decidido que ya no quiere trabajar conmigo, entonces es momento nuestro probablemente de intentar venderlo. Si no nos ha interesado, o sea, si lo tenemos en casa porque nos queda genial con el sofá y nos gusta, igual no lo hemos comprado por inversión. Pero si lo hemos comprado por inversión, tenemos que estar atentos de esos pasos para tomar decisiones coherentes lo antes posible. Súper interesante. Esto me parece todo lo que estás comentando como una clase maestra aquí de inversión en arte con todos los detalles que a veces yo cuando pensaba en esto ni se me ocurrían, como por ejemplo el tema de la conservación de las obras de arte y todo lo que nos has contado. Pero en este punto de la entrevista, seguramente que las personas que nos escuchan, las que quizás piensan que a lo mejor esto podría ser una forma que podrían invertir algún tipo de dinero, seguramente se preguntarán
¿cuánto dinero es el mínimo que necesitas para empezar? ¿Cómo definirías este tema? ¿Cuánto necesitamos? A ver, ¿cuánto necesitamos? En primer lugar, yo creo que es muy interesante e importante saber lo de que se puede pagar a plazos, que igual a veces nos podemos agobiar pensando, Ujú. yo no tengo 40.000 euros o yo no tengo 2.000 euros. Bueno, igual no tienes 2.000 hoy, pero igual tienes 500, 500, 500, 500, ¿no? O igual yo he mencionado lo de pagar al mes, pero sé que hay galerías que se les paga cada 3 meses, hay alguien que les paga anualmente. Entonces, al final lo creo que hay que entender que queremos comprar arte, eso es lo primero, que nos interesa el comprar arte, ya sea para disfrutarlo, ya sea porque queremos diversificar. En segundo lugar, ¿cuánto dinero quiero dedicar a eso? Igual que podemos pensar cuánto dinero quiero dedicar a una inversión específica de cualquier otro sector. Nosotros, yo lo que siempre recomiendo, si queremos ir a un valor seguro, ¿no? A algo mucho menos arriesgado, un artista ya fallecido, donde exista escasez y que ya esté validado por el mercado, va a ser un valor estable. Entonces, ir a cualquier galería o tienda especializada que comercialice con grabados, por ejemplo, o unas series limitadas de artistas como puede ser un Tapies, un Picasso, un Miró, un Goya, hablando un poco de artistas nacionales, ¿no? Pues es un valor asegurado, porque eso se va a mantener a lo largo del tiempo. Y podemos empezar en un grabado de 1.000 euros, 1.200 euros, algo así. No, no hace falta mucho capital. De hecho, a través de Internet hay varios sitios que venden por esos precios. Si queremos algo que tenga mucho más riesgo, pero que igual quizá, pues eso, no tenga rentabilidad, ¿no? Y como el propio nombre indica, que nos genere un riesgo, igual no lo podamos vender, podemos empezar comprando por 500, 600 euros. Artistas mucho más jóvenes, artistas que no están conocidos todavía en el sector y hacer esa inversión. Sí que es verdad que una obra de 600 euros es muy difícil que se convierta en una obra de 60.000, entonces también va todo proporcional. Si el artista es joven pero queremos entrar dentro de ese riesgo, igual en vez de comprar una obra de 600 vamos a comprar una de 2.200. Y entonces la de 2.200 probablemente sí que va a llegar a 20.000, ¿vale? Entonces todo tiene como una proporcionalidad. Vale, vale, vale. Claro, sí, también bueno, obviamente por el tamaño, ¿no? O sea, siempre Sí. que sea menos precio, pues vamos a ser cosas más pequeñitas que se van a O revalorizar la menos, técnica también, ¿no? ¿no? Porque al final, pues, o sea, no es solo el tamaño, un lienzo siempre vale más que una obra en papel, porque el papel también tiene otras características de conservación. Entonces también depende mucho el tipo de técnica. O Vale. sea, yo siempre digo que no es necesario un gran capital. De hecho, tengo Ujú. amigos que tenían pensado, no, yo no me voy a gastar casi, querían incluso un póster y yo les dije, mira, yo un póster no te puedo ayudar, yo creo que puedes empezar, ¿no? Con un importe más accesible y con artistas de ediciones o, emergentes, perdón, o con ediciones, ¿no? Ediciones limitadas de 50, de 60. Nosotros, por ejemplo, cuando yo tenía la galería, teníamos un artista que sus obras únicas que no eran seriadas costaban 3.000, 4.000 y sacamos una edición de 60, que eran 60 copias de esa misma obra, que valían 300 euros. Y entonces llegamos a personas que querían tener obras de arte que tú sabes que hay solo 29 personas más o que hay solo 59 personas más que tienen eso. Entonces, yo creo que eso es lo interesante, empezar con poco, que es lo que nos va a permitir también aprender y desarrollar nuestro criterio sin asumir un riesgo muy grande. Ujú. Claro. Y otra pregunta relacionada con esto de la cantidad de dinero. Claro, en el mundo de las acciones no, podemos optar por comprar, por ejemplo, un ETF, o sea, que es como comprar en grupo. Las Hmm. personas que tienen quizás disponen de menos dinero, pues compran un ETF y comparten esta compra con otros inversores. En el mundo de arte, explícanos si también existe como una figura de comprar en grupo. Sí, 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 sí. Permite acceder a obras de mayor valor o sea, yo creo que es lo mismo, y diversificar. Eh, También yo creo que tiene la complejidad de que hay que decidir compartido, ¿no? O sea, hay que decidir en conjunto
Y luego también hay que tener una buena estructura legal, Claro. claro, O sea que porque si luego se es quiere vender. pero es siempre algo privado, ¿no? O sea, no hay como, yo que sé, un crowdfunding o un vehículo como tal, sino que tú te pones de acuerdo con quien sea, ¿no? De tu entorno Sí, o en haces los un grupo. últimos años ha habido también bancos extranjeros, no españoles, que sí que han dado la oportunidad de comprar fragmentos de obras. Ah, Pero de momento que yo sepa, en España como tal, promovido por una entidad como tal, no está. Lo que se hace es más, pues como he dicho yo, pues ujú. compras junto con una persona, compras una pieza y luego pues cuando se vende pues se divide los beneficios, ¿no? Pero sí que o sea, lo usa la gente para piezas ya de mayor valor. Pero entonces en este caso se haría como un contrato privado Sí, entre estas personas. sí, claro. Vale, Interesante. qué guay. Claro, claro. Esto es como la parte menos glamurosa, pero también necesaria, ¿no? De, pues Mm, eso, el contrato, etcétera. Hablabas antes también de los impuestos, porque entiendo, no sé si, bueno, también estuvo ahí muy sonado el tema del IVA, ¿no? En el arte, sí, etcétera. Al final, bueno, tenemos que tener en cuenta algo a la hora de comprar este tema de impositivo, fiscalidad, como... siempre que compremos en España el IVA, ¿no? Que ahora mismo está en un 21%, aunque luego hay un IVA, hay un impuesto de régimen especial que es como aproximadamente un 10,5%, pero no es desgravable. Entonces, dependiendo cómo compremos nosotros, si somos personas físicas, si vamos a comprar a través de una empresa, pues tenemos siempre que informarnos mucho sobre cuáles los impuestos, ¿no? que hay que pagar en la compra y luego también informarnos sobre la tributación si lo vamos a vender. O sea, si va a haber esa ganancia en la venta, qué implicaciones va a tener eso para nosotros, ¿no? Que hay que informarnos ya individualmente. Al final yo creo que es un aspecto muy clave lo de la rentabilidad, pero también hay que ver si estamos comprando fuera de España, si compramos dentro de España, Unión Europea, si la obra viene, nos la envían, no nos la envían, todos esos de caracteres impositivos, ¿no? Que yo diría. Claro, esto siempre hay que ver con un buen asesor fiscal, siempre lo Sí. decimos, Todo. todas las inversiones, ¿no? Está Mm, también, no se escapa, también hay que tener una persona que nos guíe en este tema. sí. Pero yo te quería preguntar, hemos hablado mucho ahora contigo de cómo está la inversión en arte ahora, pero yo te quería preguntar cómo lo ves de cara a futuro, porque claro, con toda la era de la digitalización, como el mundo va cambiando, la gente cada vez más está, digamos, online. Ujú. ¿Cómo ves tú la inversión en arte? ¿Qué impacto puede tener este mundo cambiante en la inversión en arte? ¿Qué Bueno, nos podrías compartir? yo creo que como mencionaba antes, todo el tema de la pandemia y post-pandemia ha variado mucho, ya que la digitalización ha aportado muchísima transparencia, o sea, el sector era muy opaco. Pero de todas maneras yo creo que el futuro lo veo de todas maneras muy basado en lo que ha sido hasta ahora, que es la confianza y el criterio entre el comprador y el vendedor. Y yo sí que creo que cada vez, no digo que antes no fuera profesionalizado, pero con todas las herramientas digitales y con todos los nuevos inversores, cada vez se está profesionalizando mucho más el sector, sin duda. Genial. Vale, pues yo creo que llegados a este punto, que ya nada, estamos terminando, hemos aprendido muchísimo de arte, muchísimo de inversión en arte, pero queremos también saber un poco más de ti, María. Entonces te queremos hacer unas preguntas rápidas, ¿no? Un poco más, Ujú. bueno, personales para saber. Y bueno, también nos gustaría saber que nos contases si tú inviertes personalmente en otros activos además del arte, que ya sabemos que sí, pero en otras cosas. Y si es que sí, ¿en qué inviertes? Pues de momento no tanto como querría, porque al haber fundado una empresa hace un par de años es verdad que canalizo la mayor parte de mis inversiones ahí. Sí que he invertido en el pasado, o todavía tengo parte en algún proyecto emergente, ¿no? En alguna startup más relacionada con el mundo digital, con el mundo relacionado con aplicación, ¿no? Para el desarrollo de aplicación digital. Porque yo sí que creo que es necesario diversificar, ¿no? Con activos Total. además que sean mucho más líquidos y más tradicionales. Y luego, pues bueno, sigue con mi asesor bancario, ¿no? Del banco como una cosa muy tradicional.
Vale, vale. Bueno, pero sí, sí, estás diversificada, porque al final tienes eso en equity, o sea, en empresas, en Mm, arte, por lo que comentas del banco, pues activos financieros, así que estás sí. ahí muy, muy diversificada. Y, y cuéntanos, ¿hay algún libro que te haya cambiado tu forma de ver, pues, el dinero, o la inversión en este caso, que nos quieras recomendar? Pues, o sea, creo que tengo muchos y muchos a mitad de leer también, también es verdad, porque siempre que veo alguno, ¿no? Como, ay, pues lo voy a comprar. Pero justo tenía por aquí este que se llama Coleccionar arte por amor, por dinero y más. Ah, Y creo que es, bueno, es un libro muy interesante en el cual hablan de que, pues eso, que coleccionar no tiene que ser solo por dinero, ¿no? Que tiene que ser por amor a esas obras de arte. Y bueno, me parecía como un libro muy interesante para lo que estamos hablando de inversión. Qué bien, pues nos lo apuntamos para leerlo también. Y ya que hablamos, hemos hablado del libro y nos puedes decir alguna mujer que te haya inspirado a lo largo de tu vida. A ver, yo creo que es complicado elegir una, ¿no? De hecho, el mundo del arte, aunque ha habido mucho galerista, hombre importante, ha tenido mucha mujer galerista, ¿no? Porque la cultura también es un sector, de hecho, femenino. Nosotros ahora hicimos un estudio sectorial sobre salarios y el 80% de personas que respondieron en España eran mujeres. O sea que sería muy difícil elegir una un poco por decir un nombre típico o bastante común, Peggy Guggenheim fue una precursora en sus tiempos, ¿no? Porque le pagaba a Pollock con un salario mensual para que Pollock en su momento pudiese seguir produciendo. Y bueno, pues podemos ver lo que ha montado, ¿no? En lo que es Guggenheim a día de hoy. Y quizá a nivel español, pues yo mencionaría a Juana de Izpuru, que pues ha sido una de las galerías más importantes. Cerró hace un par de años en España, pero fue la fundadora de la Feria Arco, que empezó a inicios de los años 80 en España y era un momento también un poco complicado en España, ¿no? Yo creo, bueno, yo no estaba, pero evidentemente la historia, ¿no? Lo tenemos para empezar una feria de arte. ¿No? Entonces, y que una mujer empezara una feria de arte. Qué interesante. no Pues me sabía. encanta toda esta entrevista que estamos teniendo contigo porque estamos aprendiendo muchísimas cosas. Pero claro, todo lo bueno se acaba, así que para terminar, bueno, yo te quería lanzar una pregunta, porque seguramente muchos se la están haciendo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a invertir en arte, pero pues no se siente preparado suficiente? ¿Qué le dirías? ¿Cómo empezar? Yo creo que es muy común y no quiero pecar de típico, pero se dice mucho hay que educar el ojo, ¿no? Y hay que ir a ver muchas exposiciones o aunque sea intentar, ¿no? Digitalmente, igual no podemos viajar tanto como querríamos o tener tanto tiempo libre, pero yo creo que observar e intentar empezar de alguna manera, o sea, no es necesario saberlo todo, pero sí que hay que informarse y ser prudente, como yo creo que se puede ser también en otros sectores, ¿no? Pero el observar es fundamental. Genial. Pues bueno, muy sensatos los consejos y nos los apuntamos. Y bueno, ahora sí, María, ya terminamos la entrevista con pues eso, un micro abierto para preguntarte, para que nuestros oyentes pues sepan dónde encontrarte, para que compartas lo que quieras. Nos has hablado de tu nueva empresa de Artepreneur. Si quieres compartirnos un poco más, dónde encontrarte, lo dejaremos enlazado, pues si quieres que te busquemos o que te busquen en tu web o en tus redes. Vamos, te dejamos ahora momento libre para que nos cuentes lo que consideres, lo que quieras y dónde podemos buscarte. Pues nada, bueno, ha sido un placer este tiempito con las dos. Espero que pues sirva, ¿no? A quien haya podido escuchar o quien escuchará. Siempre y cuando yo creo que hemos podido hablar muy poco porque es un sector muy amplio, ¿no? Y sería imposible y hay cada vez muchas más personas
que es, ¿no? muy expertos, que hacen muchísima investigación, que están en continuación viendo los precios del mercado, los cambios que suceden, si hay subasta en Nueva York, pero también si la bolsa sube, si la bolsa baja, cómo eso afecta, ¿no? dentro de las compras. Entonces, bueno, pueden verme a través de Artepreneur, que ahí principalmente hacemos toda la parte de ayudar a las empresas a encontrar talento para sus equipos. Y luego tengo mi propia página web personal, donde también ahí hay un poco de información respecto a cómo puedo ayudar a alguien a comprar por primera vez. Ah, genial. Bueno, pues muy bueno saberlo porque seguro que más de uno o de una le entra el gusanillo. Así que ya sabéis que podéis pedirle a María que sea vuestra consejera, asesora, consultora. También dejaremos entiendo que es mariagraciadepedro.com, ¿verdad? Sí. Dejaremos enlazadas las dos páginas y bueno, de verdad que muchísimas gracias, ha sido un placer. Personalmente me ha encantado porque es muy diferente a otros temas, otros momentos de inversión tipos de inversión, perdón, que hablamos, pero a la vez tiene sus similitudes, entonces es cierto que la mentalidad y el modo de verlo, pues sí que creo que puede ayudar, pero es un mundo nuevo y me parece genial como diversificación y bueno, muy interesante. No sé si me animaré, pero por lo menos la semilla la has plantado, yo lo reconozco. Me ha parecido muy, muy guay y yo creo que sobre todo el mensaje que me quedó es que es accesible y que no es tan lejano, ni tan etéreo, ni tan difícil como pudiera parecer, sino que es ponerse un poco, interesarse, ¿no? Y poco a poco también ir probando, que al final es como todo, pues entrar en un mundo nuevo. Ok, pues nada, chicas, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias María a ti. Yo la verdad me he quedado sorprendida con tanta profundidad, con tantos detalles que nos has contado, con cosas que yo ni lo había pensado al principio. Y la verdad, bueno, es otra forma de invertir y quien quiera diversificar y probar poner un dinero en este mundo, pues yo creo que esta entrevista le va a servir mucho para empezar, o bueno, si quiere contactar contigo, María, y bueno, seguir invirtiendo en arte. Así que nada, por nuestra parte, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotras. Yo personalmente he aprendido mucho de ti. También. Y nada, esperamos que a todos vosotros también os haya gustado este tema. Es verdad que ha sido diferente y por eso queríamos traer a María, justo por eso, para que nos contase de la inversión en arte. Si podéis, ya sabéis, si os ha gustado, darnos corazón, like, etcétera. Para las redes sociales nos ayuda mucho la interacción. Y bueno, pues si os ha gustado, hacednoslo saber. Y nada más, chicas, nos vemos para la próxima. Gracias, María, de nuevo. Y un abrazo enorme pues para todo el mundo. Gracias. Muchas gracias.